Buenos días a todos. Gracias por asistir el día de hoy a la reunión, que es importante una revisión de tema de sarcoidosis por parte de las personas que hacen parte de un selecto grupo que están aplicando para ingresar como residentes al programa de oftalmología de la UPB. Vamos a ir pasando uno por uno. Va a comenzar Pablo y ellos segmentaron esta presentación para que tengamos acceso a toda la información, los que estamos presentes y los que estamos por fuera. Pablo, buen día. Adelante. Buenos días para todos. Como dijo el doctor, mi nombre es Pablo Domínguez, soy médico de la Universidad CES y junto con mis compañeros Andrea, Juanita y Sofía vamos a hacer un repaso pues como muy grande, una actualización del tema de sarcoidosis. La sarcoidosis se define como una enfermedad que es multisistémica, tiene una etiología que hasta el día de hoy se desconoce y su sello, su insignia son los granulomas no calcificantes. Yo creo que todos cuando salgamos de acá vamos a enseñar con el término granuloma piteloide no calcificante porque definitivamente es el signo más importante que vamos a encontrar en esta enfermedad. Y adicionalmente tiene una característica y es que su duración, pronóstico y curso son extremadamente variables. Como el contexto histórico de la enfermedad, las características y las manifestaciones de esa enfermedad se vienen describiendo desde 1889. En esta época ya se empieza a hablar, por ejemplo, del lupus pernio, que es una de las manifestaciones cutáneas más importantes de la enfermedad, pero no también se habla de las manifestaciones pulmonares, algunas de las cardíacas, pero realmente no hay una asociación entre ellos y no se reconoce una causa común entre todas esas manifestaciones. Posteriormente, en 1899, Beck identifica por primera vez la característica histológica de la sarcoidosis y lo denomina con este nombre porque refiere pues que las lesiones son similares a los procesos de sarcomas, a los procesos malignos. Posteriormente, entre 1914 y 1924, Schaumann realiza un estudio en donde agrupa una serie de manifestaciones sistémicas que son todas atribuibles al mismo proceso patológico, identificando la sarcoidosis como una enfermedad que es sistémica. No, quiero ocultar esto. De ahí ya lo habíamos. En cuanto a las variables de epidemiología, vamos a tener que hay una prevalencia que es muy variable entre diferentes grupos poblacionales. Tenemos, por ejemplo, que en algunos países asiáticos como Taiwán, la prevalencia puede ser tan baja como 2.2 casos por 100.000 habitantes, mientras que en países como Suecia, países nórdicos, esta cifra se puede subir incluso hasta los 160 casos por los 100.000 habitantes. Digamos que los factores que más condicionan la epidemiología de esta enfermedad vienen siendo la raza. Las personas de raza negra tienen una incidencia muchísimo mayor que las personas de raza blanca, y a su vez las personas indígenas y asiáticas son las que tienden a tener una incidencia menor de la enfermedad. Adicionalmente, las personas con raza negra van a ser personas que tienen una presentación más temprana y más agresiva de la enfermedad. Las mujeres tienen un riesgo 2 veces mayor de sufrir de sarcoidosis que los hombres, y aunque la sarcoidosis se considera una patología del adulto, que se dice que puede aparecer en cualquier momento entre los 20 y los 60 años, más de la mitad de los pacientes van a tener más de 40 años. Es decir, una sarcoidosis en un paciente pues muy joven viene siendo una cosa muy rara, no suele ser frecuente. Y recordar que las mujeres van a tener una presentación más tardía. En cuanto a los datos de epidemiología local, realmente tenemos información muy escasa, ¿cierto? Contamos como con 2 series de casos grandes que se han hecho acá en el país. Una se hizo en el nororiente colombiano, incluyó únicamente 8 pacientes, de esos vemos que la mitad eran hombres. La edad mediana corresponde pues como con los datos que nos da la epidemiología mundial, era de 40 años, y los principales síntomas o manifestaciones que tuvieron estos pacientes fueron pulmonares. En mucho más de la mitad, pues los 3/4 de los pacientes comenzaron con disnea, también tuvieron tos y luego vinieron los síntomas constitucionales como la pérdida de peso. Otra serie de casos acá en Medellín
de 22 pacientes, sí mostró un componente mucho más amplio de población femenina. La edad mediana también fue mayor de 40 años y aquí llama la atención que los síntomas articulares y cutáneos fueron los más prevalentes, a diferencia pues de lo que nos dice, digamos, como la literatura mundial, que siempre va a poner por encima a los síntomas respiratorios. La etiología, como les decía ahorita, no está clara. Definitivamente no se sabe hoy qué es lo que causa la enfermedad. Hay una serie de antígenos que se han descrito como posibles desencadenantes de esta. Principalmente quiero resaltar la tuberculosis, que se han hecho estudios que son muy interesantes y se han encontrado que los pacientes con sarcoidosis tienden a tener una positividad de anticuerpos para micobacteria y tuberculosis significativamente mayor que en los pacientes sanos. Esto nos quiere decir que posiblemente pues haya una relación entre esta bacteria y la enfermedad, aunque no todos los pacientes con sarcoidosis tienen presencia pues de la micobacteria. Se ha correlacionado también con la exposición a aves, con la fabricación de automóviles, con el uso de insecticidas, polvo inorgánico, la radiación, y obviamente no podemos obviar que es probable que tenga una parte genética muy importante, tanto relacionada con genes del HLA como genes no relacionados con el HLA. A grandes rasgos, lo que sucede pues como en la fisiopatología de la enfermedad es que tenemos una activación de las células presentadoras de antígenos por un antígeno que hasta el momento no ha sido identificado. Estas células presentadoras de antígeno van a generar una activación del sistema inmune, generando pues una quimiotaxis de los linfocitos T helper 1, que son proinflamatorios. Estos van a producir TNF-alfa, factor de crecimiento transformante beta, IL-2, IL-12. Todo esto va a generar pues, como la activación de macrófagos, monocitos, fibroblastos, y va a generar la reacción de granuloma. Esto va a ser lo que va a desencadenar el granuloma. El granuloma se conforma por todas estas células activadas y tiene una característica muy importante, y es que, pues además de ser no gasificante, va a generar vitamina D activada y enzima convertidora de angiotensina. Estas dos cosas son muy importantes para pues, la fisiopatología y las manifestaciones de la enfermedad. Todo este proceso inflamatorio puede generar cambios fibróticos, disfunción orgánica en donde se presente, pero llega un momento en el que hay una fase crítica de la enfermedad, en donde la enfermedad puede coger dos rumbos. Lo más frecuente es que, como las reacciones inflamatorias pues, normales del cuerpo se autorregulen, haya liberación de interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y la enfermedad tenga un curso autolimitado y pues lo que continúe con el paciente sean secuelas más que enfermedad activa. Pero vamos a tener unos pacientes en donde el daño fibrótico se va a perpetuar en el tiempo por un exceso de factor de crecimiento transformante beta que va a impedir que las células inmunitarias pues hagan como su regulación a la baja. Bueno, buenos días, yo soy Juanita y yo les voy a hablar de las manifestaciones clínicas en sarcoidosis. Como mi compañero Pablo mencionó, es una enfermedad sistémica que puede afectar casi cualquier órgano. Yo en esta diapositiva quise resaltar los más importantes, que son los más comúnmente afectados, que es pulmón, ojos y piel, y es donde me voy a detener un poquito más. Yo encontré una analogía que me gustó mucho de la sarcoidosis, y es que es como el camaleón de la medicina, ya que se camufla con cualquier otra enfermedad. Entonces es muy importante la sospecha diagnóstica, y creo que eso es lo que quiero que se creen de esta presentación de manifestaciones, es que la sospecha diagnóstica lo es todo en esta enfermedad, y muchas veces su diagnóstico es incidental. Los síntomas generales son muy frecuentes, pero muy inespecíficos. Podemos presentar fatiga hasta en el 70% de los pacientes, pérdida de peso, de apetito, y la fiebre generalmente es muy frecuente, pero no es una fiebre persistente y los valores no son muy altos. La sarcoidosis pulmonar endotorácica, ese es el sitio predilecto para la sarcoidosis. Hasta el 90% de los pacientes pueden presentar síntomas pulmonares, y sus síntomas son completamente inespecíficos: disnea, tos, dolor torácico, y en casos más severos puede haber una hemoptisis e incluso expectoración por fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. La adenopatía iliar bilateral va a ser el hallazgo más común. Si encontramos unilateral, debemos descartar otro tipo de afectaciones como un linfoma o otras infecciones, pero más adelante mi compañera Sofía va a ahondar un poquito más en los hallazgos radiológicos. Quise buscar un poquito de la información
de la clínica pulmonar en Colombia. Encontré este estudio realizado en Santander. Como Pablo comentó, no hay muchos estudios al respecto. Este fue realizado en Santander en el 2017 y concuerda que hasta el 75% de los pacientes presentaron disnea, seguida de tos, expectoración, dolor torácico y en casos más también astenia y pérdida de peso, pero ya no es parte pulmonar. Los ojos es la segunda parte más afectada, pues el segundo lugar más frecuente después de la pulmonar, afectando hasta el 60% de los casos y puede ser la única manifestación y primera manifestación hasta el 20% de los pacientes. Vamos a encontrar que el compromiso puede ir desde la órbita hasta el nervio óptico. Para empezar, entonces voy a hablar de la órbita que puede estar comprometida hasta en el 20% de los pacientes y vamos a encontrar un pseudotumor por sarcoidosis que va a generar un efecto masa. Entonces el paciente puede presentar una ptosis, una proptosis y si hay infiltración de estas lesiones en los músculos extraoculares puede haber una oftalmoplegia. Siempre hay que descartar cualquier otra lesión que pueda generar este efecto masa. Para continuar con conjuntiva y esclera, el granuloma sobre conjuntiva se puede encontrar que comprometa la conjuntiva hasta el 40% de los pacientes, pero no siempre es tan evidente como en esta primera imagen que les mandé, que es de uno lo ve y es súper fácil verlo, sino que la mayoría de veces es como en la imagen de abajo, que es casi imperceptible. También podemos tener una epiescleritis que puede ser bilateral o sectorial y en casos muy raros, pero es muy grave encontrarlo, una escleritis posterior nodular gigante. Siempre hay que descartar un melanoma de coroides y un linfoma intraocular. El paciente puede quejarse de ojos secos ya que las lesiones granulomatosas se pueden infiltrar en la glándula lagrimal y vamos a encontrar una queratoconjuntivitis cíclica. En esta imagen donde vemos micronódulos de la conjuntiva vulvar, quería detenerme un poquito ya que fue una imagen de una paciente aquí del hospital de 10 años, fue un estudio realizado por ya egresados de la universidad, donde la paciente primero presentó síntomas pulmonares y síntomas gastrointestinales que realmente no es lo más común, pero solo con un examen físico exhaustivo y encontrar ese micronódulo que podemos ver que es casi imperceptible, fue que se pudo realizar el diagnóstico de la sarcoidosis. Entonces acá vengo la importancia de la sospecha diagnóstica y la búsqueda activa. La uveitis anterior es la manifestación más común, afectando hasta el 80% de los pacientes y podemos encontrar precipitados de gran tamaño en forma de grasa de carnero, nódulos que pueden ser en el margen pupilar, que los vamos a llamar nódulos de Koeb, o en el estroma, que van a ser nódulos de Busaca, y sinequias tanto anteriores como posteriores, que son residuales. Es muy importante tener en cuenta que esos son hallazgos de enfermedades granulomatosas, no son exclusivos de la sarcoidosis, pero nos hacen sospechar. También hay compromiso con una uveitis intermedia y posterior. En la uveitis intermedia podemos encontrar vitreitis con exudados en forma de bola de nieve y en posterior podemos encontrar vitreitis y periferitis con exudados en forma de gota de cera de velo. La corioretinitis se puede encontrar hasta en el 17% de los pacientes y el granuloma del nervio óptico ocurre en menos del 1% de los pacientes, pero es la principal causa de disminución de la agudeza visual. Para seguir con la piel, que es el tercero más afectado, puede afectar hasta el 30% de los pacientes y son a menudo el primer signo de las artrognosis. Puede ser la única manifestación hasta en el 80% de los pacientes y sus manifestaciones pueden ser específicas o inespecíficas. Como mencioné ahorita, lo del camaleón aquí es igual, la gran imitadora. Entonces van a ver que me voy a detener un poquito en los diagnósticos diferenciales para que vean las similitudes y vuelva a lo mismo, la importancia de sospechar. Entonces tenemos lesiones específicas que pueden ser frecuentes e infrecuentes, pero yo me voy a detener en las frecuentes. Resalté máculas, pápulas y lupus pernos, ya que son las más comunes y más específicas de la enfermedad. Y de las lesiones inespecíficas también voy a hablar del eritema nodoso, que es la frecuente. Como dije, máculas y pápulas son las más frecuentes y se van a localizar en cara, periocular, en surco nasolabial, se puede encontrar en cuello y extremidades, y es muy raro encontrarlo en tronco y en mucosas. Son pequeñas pápulas pardas que pueden confluir o que pueden ser únicas. Y quiero que pongan atención a estas 4 imágenes que puse acá, que son manifestaciones de sarcoidosis y la comparación con los diagnósticos diferenciales que les voy a mostrar a continuación. Flotantes, eso. Bueno, ahí ya podemos ver la comparación y podemos ver que en la primera tenemos es un tricoepitelioma, en la segunda es un sífilis secundario, tercera es antelasma y en la última un lupus. Las placas son otra manifestación muy específica, se encuentran generalmente en extremidades, cara, cuero cabelludo, tronco y glúteos. Las lesiones suelen ser bilaterales y lo más importante es que son anulares o redondeadas, bien delimitadas con un infiltrado granulomatoso.
Como diagnóstico diferencial, cualquier lesión que Hágale genere pues caravana. en forma circular o ovalada. Los diferenciales entonces son lupus vulgar, necrobiosis lipoídica, morfea, lepra, leishmaniasis. Los nódulos son otra lesión que son de mayor tamaño, pero van a ser en menor cantidad, son indoloros y sobre todo los vamos a encontrar en cara y extremidades superiores. Se asocian con formas no graves de la enfermedad. La sarcoidosis en tatuajes puede ocurrir desde el primer momento del tatuaje hasta décadas después, sobre todo con el color rojo. Esta primera imagen donde vemos como el tatuaje en la espalda, incluso fue una paciente que llegó primero a oftalmología por síntomas oculares, lo que va acorde con lo que les comenté de ser el segundo más afectado, y el oftalmólogo quiso ver un poquito más a fondo y encontró estas lesiones, por lo que remitió a dermatología. Y es un reporte de caso que en este momento están haciendo unos residentes de dermatología. La otra imagen me llama mucho la atención, ya que los tatuajes cosméticos han ganado muchísima popularidad en el último tiempo y es una de las causas también de activación de sarcoidosis. Puede ser tanto en el tatuaje en los labios como en los párpados. La sarcoidosis de cicatrices puede ser muchas veces hasta la única manifestación de sarcoidosis, por lo que siempre hay que tener un diagnóstico diferencial con las cicatrices hipertróficas y con las cicatrices queloides, ya que estas se van a indurar y se van a ver un poquito más eritematosas. El lupus pérneo es la lesión más característica. Son nódulos, placas que pueden ser rojos o violáceas que van a ser completamente asintomáticas, pero son lesiones que generan mucha deformidad. Sobre todo lo vamos a encontrar en nariz, en mejillas, lóbulos de las orejas y también puede afectar los dedos. Está asociado a una enfermedad crónica, entonces es común encontrar también una fibrosis pulmonar y una uveitis crónica, y el curso de esta lesión también es crónico, que puede ir desde los 2 hasta los 25 años. Su principal diagnóstico diferencial es el rinofima por rosácea, donde vamos a encontrar más que todo telangiectasias. El eritema nodoso, como dije, es inespecífica pero frecuente. Son nódulos eritematosos violáceos que van hasta en las capas profundas de la piel. Son muy dolorosos, muy incapacitantes y se acompañan generalmente con poliartritis migratoria, fiebre y malestar general. Discúlpenme de vuelto. Principalmente lo vamos a encontrar en la región anterior de la pierna. Es raro encontrarlo en otros lugares sin que afecte esa parte, o sea, es el sitio predilecto para encontrar estas lesiones. Como diagnóstico diferencial está el eritema indurado de Basing, que es una lesión vascular que genera lesiones también en la parte anterior, pero sobre todo posterior de la pierna y genera ulceraciones. Para continuar, la sarcoidosis cardíaca se ha presentado hasta en el 5% de los pacientes. Sin embargo, se han encontrado en las autopsias que hasta el 75% de los pacientes tienen sarcoidosis cardíaca. Vuelvo a lo mismo y lo repito porque es lo que quiero que quede siempre como idea general en esta presentación, la sospecha diagnóstica. Cualquier paciente que tengamos una sospecha de sarcoidosis, hay que hacer un electro, ya que cualquier hallazgo en el electro puede hacernos pensar en una sarcoidosis cardíaca. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta en el 20% de los pacientes puede ser manifestación inicial la muerte súbita. Ganglionar afecta hasta el 20% de los pacientes. Son ganglios aumentados de tamaño, no son dolorosos, son móviles y sobre todo los vamos a encontrar en región cervical y supraclavicular. Hepático y esplénico, hasta en el 20% de los pacientes los síntomas van a ser inespecíficos, podemos tener ictericia, dolor abdominal, hasta en el 25% de los pacientes podemos tener una alteración en las enzimas hepáticas y hasta en el 50% de los pacientes una hepatomegalia. Y en el 80% de los pacientes podemos encontrar una esplenomegalia. Óseo articular, menos del 5% de los pacientes, siendo la osteoitis quística de Jungling la principal manifestación, generalmente asintomática. Afecta sobre todo los dedos de los huesitos de los dedos de las manos y de los pies. El compromiso articular es sobre todo en rodillas y tobillos, una poliartritis migratoria, y es muy importante siempre buscar entonces con esta lesión un eritema nodoso. La artropatía sarcoidea se afecta sobre todo los tobillos y es una artritis persistente y simétrica. La dactilitis también es muy común encontrar. Músculo esquelético, menos del 1% de los pacientes y generalmente es asintomático. Puede ir desde, asintomático, una miositis granulomatosa nodular, donde vamos a encontrar atrofia, debilidad y dolores mialgias. En el sistema nervioso, hasta el 25% de los pacientes lo pueden presentar. Una parálisis que generalmente es unilateral, pero hasta el 30% de los pacientes pueden tener parálisis bilateral. Una pérdida auditiva que es hasta el 75% de los pacientes bilateral. Lesiones granulomatosas del parénquima cerebral que pueden generar una epilepsia.
Puede afectar, aunque en casos raros, la pituitaria, generando un hipogonadismo y una disminución de la TSH, y una neuropatía periférica de pequeñas fibras, generando un dolor neuropático. Endocrino, vamos a tener una hipercalcemia por una producción descontrolada de la 1,25 de hidroxivitamina D3. Vamos a tener síntomas como letargo, constipación, cambios en el estado mental, nefrolitiasis. Renal, menos del 2% de los pacientes, casi siempre asintomáticos, podemos tener la nefrolitiasis, pero es un hallazgo muy inespecífico. Y en otros órganos podemos encontrar que hay una disfonía, anosmia, obstrucción nasal, que se afecte gastrointestinal y genitourinario es muy poco común y generalmente son asintomáticos. También se ha visto asociado a enfermedades autoinmunes como el lupus, el síndrome de Sjögren, a neoplasias y a medicamentos como el interferón alfa, interferón beta y algunos agentes quimioterapéuticos. Los síndromes sarcoidales, el síndrome de Löfgren es el más específico y es como la manifestación aguda de la sarcoidosis. Tiene muy buen pronóstico y vamos a encontrar el eritema nodoso, la adenopatía biliar, bilateral, la poliartritis migratoria, la fiebre y la iritis. Está la sarcoidosis tipo de Aria-Rusi, que son nódulos subcutáneos en tronco y extremidades. Tenemos el síndrome de Hirschfeld-Wasserstrom, que es fiebre, agrandamiento parotidio, uveitis anterior y parálisis facial. Y por último, el síndrome de Mikulicz, que es una afectación bilateral de glándulas parótidas, submandibulares, sublinguales y lagrimales. Para terminar, quise buscar un poquito de la clínica más común en Colombia. Encontré este estudio realizado en la Clínica del Cardiovid y la Clínica Universidad Bolivariana entre el 2006 y el 2020, donde encontraron que el compromiso principal fue pulmonar, seguido de piel, articular, cardíaco y neurológico, y 3 pacientes de esos 52 también presentaron el síndrome de Löfgren, donde vemos la afectación pues, por la uveitis. Me llamó mucho la atención este estudio, ya que realmente hubo una búsqueda activa, porque yo ya les mencioné que articular cardíaco neurológico es menos del 10% de los pacientes, y aún así se hizo la búsqueda tan activa que se reportaron sobre todo articular en un porcentaje importante de todos los pacientes estudiados. Muchas gracias. Bueno, yo soy Sofía y les voy a hablar acerca del diagnóstico de sarcoidosis. Entonces, es importante sospecharla en unos pacientes que presentan los síntomas típicos, que si bien ya Juanita lo mencionó y muchos de estos son inespecíficos, estos son algunos que nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. La presencia de tos persistente, pacientes que presenten enfermedad a nivel de ojos, piel y nódulos linfáticos periféricos, aquellos que se presenten con eritema nodoso, fatiga o en quienes se encuentre de manera incidental alguna anormalidad en la radiografía de tórax o en la tomografía de alta resolución. Para establecer el diagnóstico, el paciente debe cumplir 3 criterios. Van a ser la presentación de la clínica y radiografía compatibles, biopsia que se presente con el hallazgo característico y exclusión rigurosa de otras causas. Hay unos casos en los cuales se puede hacer diagnóstico clínico, es decir, no se necesita confirmar mediante biopsia. Estos van a ser el síndrome de Löfgren, el síndrome de Hirschfeld, el lupus pernio y pacientes asintomáticos en quienes de manera incidental se encuentra la presencia de adenopatías ciliares bilaterales en la radiografía de tórax. Muy importante en estos pacientes, como no se hizo biopsia, se debe hacer un seguimiento clínico estrecho. La Asociación Mundial de Sarcoidosis y Enfermedades Granulomatosas define la probabilidad de que los síntomas que un paciente presenta sean causados por sarcoidosis de la siguiente manera: como altamente probables cuando la posibilidad es superior al 90%. Esto se va a dar en casos de uveitis, de adenopatías ciliares bilaterales o de nódulos perilinfáticos en la tomografía de tórax. Como probable cuando la posibilidad se encuentra en 50 a 90%. Esto se da en casos de parálisis del séptimo par, de edema de la glándula lagrimal y en infiltrados difusos o en lóbulos superiores en pulmones. Y como posible cuando la posibilidad es inferior al 50%, como por ejemplo casos de artralgias o infiltrados localizados en la radiografía de tórax. Bueno, la biopsia es lo que me va a confirmar el diagnóstico. Es importante que tengan presente que una sola muestra positiva me establece el diagnóstico. Siempre debo tratar de tomarlo del órgano que esté más accesible, que suelen ser la piel y los nódulos linfáticos. El hallazgo característico, y se van a cansar de escucharme decirlo, es la presencia de granulomas epitelioides no caseificantes. Sin embargo, no es patognomónico de la enfermedad. Entonces, por eso esto nos obliga a excluir otras causas mediante tinciones para bacilo ácido alcohol resistentes y hongos, cultivos y verificar que haya ausencia de malignidad.
Siempre que tengamos sospecha o diagnóstico de sarcoidosis, vamos a complementar con paraclínicos de acuerdo al sistema que pensemos que pueda estar comprometido. Vamos a hacer hemoleucograma donde podemos observar linfopenia, vamos a hacer creatinina que podría estar elevada en pacientes que presenten compromiso renal. Podemos utilizar biomarcadores que, si bien no son muy específicos para sarcoidosis cutánea, sí nos van a ayudar en otros subtipos de sarcoidosis. Estos pueden ser la enzima convertidora de angiotensina, el receptor soluble de interleuquina A, la neopterina y el amiloide A. Podemos también hacer pruebas tiroideas, niveles séricos de vitamina D y calcio, y en pacientes que se presentan con antecedente de nefrolitiasis sería de utilidad hacer un uroanálisis. Hablando específicamente de la sarcoidosis pulmonar, el primer examen con el que empezamos a evaluar esta condición es la radiografía de tórax. El hallazgo más común es la presencia de linfadenopatías ciliares bilaterales en hasta 65% de los pacientes. También vamos a encontrar adenopatía iliar y mediastinal, anormalidades del parénquima y o fibrosis. Los pacientes se estadifican de acuerdo a la clasificación de Scadin, que es una clasificación radiológica. Va del estadio 0 al 4, siendo 0 una radiografía normal, el estadio 1, que es este de acá, es la presencia de adenopatías ciliares bilaterales en ausencia de infiltrados pulmonares, el 2 es la presencia de las adenopatías ciliares bilaterales más los infiltrados pulmonares, el 3 va a ser la presencia de infiltrados pulmonares pero sin las adenopatías ciliares bilaterales, y el 4 es la presencia de fibrosis. La tomografía de alta resolución se utiliza principalmente en casos donde no es posible establecer el diagnóstico mediante la radiografía de tórax. Algunos hallazgos imagenológicos se comparten con la radiografía. Los principales aquí van a ser la presencia de linfadenopatías ciliares y mediastinales en hasta 98% de los pacientes y la presencia de nódulos pequeños definidos como inferiores a 1 centímetro en hasta 100% de los pacientes. También podemos encontrar nódulos grandes, opacidades en vidrio esmerilado, fibrosis, masas y consolidaciones y o anormalidades bronquiales. Como ya les mencionaron previamente, pues la tuberculosis suele ser un diagnóstico diferencial importante en estos casos, y como muchos hallazgos imagenológicos se comparten con esta y otras patologías, en especial hay 3 hallazgos que nos pueden ayudar a diferenciarla de la tuberculosis. Estos van a ser la presencia de múltiples grupos de nódulos, la presencia de nódulos en lóbulos superiores y medios y linfadenopatía asociada. También podemos hacer otras pruebas como el aspirado endobronquial con aguja fina guiado por ultrasonografía endoscópica. Principalmente se utiliza pues para identificar adenopatías mediastinales e iliares, y en muchos casos nos va a ayudar a evitarnos una mediastinoscopia. Podemos hacer pruebas de función pulmonar que se utilizan principalmente para evaluar la extensión y compromiso en la función pulmonar, hacer seguimiento y evaluar la respuesta al tratamiento. Los pacientes se suelen presentar con una enfermedad de tipo restrictivo, sin embargo es importante tener presente que hasta el 50% se pueden presentar con una coexistencia de enfermedad de tipo restrictivo y obstructivo. También podemos utilizar el lavado broncoalveolar, que por sí solo no es diagnóstico, pero nos va a ayudar a apoyar el diagnóstico, y la exploración pulmonar con galio 67, que no es un examen de rutina, pero que nos ayuda a apoyar el diagnóstico en casos de que la radiografía de tórax no sea concluyente. Ay, no. No sé por qué no se devuelve ya. Perdón. Bueno, las muestras pulmonares las podemos tomar mediante biopsia o criobiopsia endotraqueal. Se toman de 4 a 6 muestras. Recordemos que una sola muestra positiva nos establece el diagnóstico. Sin embargo, en casos donde no es posible establecer el diagnóstico porque ninguna de las muestras me dio positiva o porque no fue posible tomar muestras pulmonares, podemos tomar una biopsia de una glándula salivar menor. El hallazgo característico es la presencia de los granulomas epitelioides no caseificantes. Estos van a estar localizados a lo largo de rutas linfáticas pleurales, en los septos interlobulillares o en los haces bronquiales. Estos de acá abajo son otros hallazgos que se pueden encontrar, sin embargo, lo que quiero que les quede es la presencia de los granulomas. La sarcoidosis ocular se puede evaluar mediante lámpara de hendidura, fondo de ojo o angiografía con fluoresceína. Cuando hay compromiso orbitario podemos encontrar infiltración de la glándula lagrimal, masa orbitaria, compromiso de la vaina del nervio óptico y la dura, y compromiso de músculos extraoculares. La biopsia generalmente se va a tomar de la glándula lagrimal porque, a pesar de que la uveitis anterior es la manifestación más común, el sitio de infiltración de granulomas más común es la glándula lagrimal. Los criterios diagnósticos nos establecen la enfermedad como definitiva en casos de que haya una biopsia que sea compatible con uveitis,
presunta en caso de que el paciente no tenga una biopsia, pero sí presente adenopatías ciliares bilaterales y además de eso 2 signos intraoculares, o probable en casos de que no haya biopsia, no haya presencia de adenopatías ciliares bilaterales, pero el paciente se presenta con 3 signos intraoculares y se hacen 2 evaluaciones sistémicas. Les repito algunos de los hallazgos en uveitis por sarcoidosis. Podemos encontrar los precipitados queráticos en grasa de carnero, los nódulos en el iris, sinequias anteriores, opacidades vítreas con copos de nieve, lesiones coriorretinianas periféricas y periflebitis nodular. La sarcoidosis cutánea principalmente se va a sospechar basado en la apariencia de las lesiones. Les recuerdo acá la importancia de que siempre que haya sospecha de la enfermedad se complemente con exámenes generales. En el caso de la sarcoidosis cutánea, la biopsia se debe tomar con punch porque queremos llegar a capas más profundas de la piel donde se van a encontrar los granulomas y no debemos tomar las muestras de lesiones de eritema nodoso porque estas son lesiones no granulomatosas. El hallazgo característico, de nuevo, granulomas epitelioides no caseificantes. La ultrasonografía puede ser útil en pacientes que se presenten con lesiones de tipo papular, nodular o subcutáneo, y la diascopía, que es este examen que se muestra aquí, que se hace presión sobre la piel con una placa de vidrio, obtenemos una coloración amarillo-café o en jalea de manzana, que no es específica para sarcoidosis, pero nos puede ayudar a sospechar la enfermedad. La sarcoidosis cardíaca principalmente debe sospecharse en pacientes que ya tienen un diagnóstico de sarcoidosis extracardíaca confirmado y además de eso se presentan con alguno de los siguientes: síntomas, anormalidades a nivel del electrocardiograma o alguno de los siguientes que no esté explicado por otra condición, como un bloqueo AV de segundo o tercer grado, arritmias ventriculares sostenidas o falla cardíaca. En estos pacientes vamos a hacer electrocardiograma de 12 derivadas, que les hago la salvedad y lo que ya mencionó Juanita previamente, es un examen que se debe hacer en todo paciente en quien se hace un diagnóstico de sarcoidosis. Sin embargo, este va a estar normal en más del 50% de los pacientes y los hallazgos son poco específicos. De todas maneras, hay unos hallazgos que podemos encontrar que nos van a sugerir que se requiera evaluación adicional. Estos son la presencia de un bloqueo de rama completo, sea izquierdo o derecho, la presencia de ondas Q patológicas no explicadas en 2 o más derivadas, bloqueo AV de segundo o tercer grado sostenido o la presencia de taquicardia ventricular, sea sostenida o no sostenida. También podemos utilizar la ecocardiografía, que si bien no es muy utilizada para, pues o no sirve mucho para enfermedad moderada, temprana o focal, sí va a ser de utilidad para hacer tamizaje en pacientes que se presenten con anormalidades a nivel del electrocardiograma o en quienes se presenten con una arritmia que no sea explicada. Encontrar la porción basal del septum adelgazada es un hallazgo que tiene una especificidad superior al 99%, está definido por estas medidas de acá, pues que no voy a entrar en detalle. Otros exámenes también de utilidad son la resonancia magnética cardíaca o el PET con FDG. Estos principalmente se utilizan en pacientes que ya presentan diagnóstico por biopsia de sarcoidosis extracardíaca y además de eso se presentan con alguno de los siguientes: síntomas significativos durante más de 2 semanas, presíncope o síncope o anormalidades a nivel del electro o de la ecocardio. Hay unos casos en los cuales es útil hacer exámenes para sarcoidosis cardíaca aislada. Estos van a ser pacientes menores de 60 años que se presenten con un bloqueo AV grado 2 tipo MOVITS 2 o un bloqueo AV grado 3, pacientes que tengan una taquicardia ventricular monomórfica sostenida no explicada o pacientes en quienes la evaluación inicial es muy sugestiva de sarcoidosis cardíaca. La muestra cardíaca se toma mediante biopsia endomiocárdica que se guía por resonancia o por PET. Debo tomarla principalmente en pacientes en quienes yo tengo una sospecha de sarcoidosis cardíaca, pero la biopsia extracardíaca me dio negativa, o en quienes el PET o la resonancia no es diagnóstica o no es indicativa de enfermedad activa. El sello patológico, de nuevo, granulomas epitelioides no caseificantes, y les recuerdo la importancia de siempre excluir otras causas mediante tinciones para bacilo ácido alcohol resistentes y hongos, cultivos, y verificar que no haya malignidad. La neurosarcoidosis debe sospecharse altamente en pacientes que ya tienen un diagnóstico de sarcoidosis y empiezan a presentar signos neurológicos. Para establecer el diagnóstico, el paciente debe cumplir 3 criterios, que es la presencia de signos y síntomas neurológicos, la evidencia de inflamación granulomatosa del sistema nervioso central mediante resonancia, análisis de líquido cefalorraquídeo o electromiografía y exclusión rigurosa de otras causas. El diagnóstico se define como definitivo en caso de que se confirme la patología del sistema nervioso central, probable en caso de que se confirme patología sistémica pero no se logre confirmar patología del sistema nervioso central, y posible en casos donde no es posible confirmar ni patología sistémica ni patología del sistema nervioso central.
Una vez se establece el diagnóstico, los pacientes se clasifican en tipo A o B de acuerdo a si presentan o no compromiso extraneural. En estos pacientes es de utilidad hacer otros exámenes complementarios. Podemos hacer resonancia magnética con o sin contraste. Principalmente se utiliza para diferenciarla de otras condiciones. Podemos hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, a pesar de que los hallazgos son poco específicos. La biopsia se toma del sistema nervioso central o de otro órgano. Me pareció acá importante resaltarles esto. La histopatología del nervio es la presencia de granulomas epineurales no caseificantes, y en estos casos de neurosarcoidosis es muy importante tomar biopsia de músculo porque un 50 a 80% de estos pacientes pueden tener compromiso muscular. También podemos hacer electromiografía y exámenes de conducción nerviosa, pruebas de laboratorio o potenciales evocados auditivos, visuales o somatosensoriales. Listo, yo soy Andrea y vamos a hablar ahora del tratamiento de la sarcoidosis. Y es importante primero mencionar que como tal no existe una cura, como lo mencionó Pablo ahorita, no existe una cura para la sarcoidosis y tampoco existe un tratamiento específico para esta enfermedad, y en general los medicamentos que utilizamos en la sarcoidosis son medicamentos que van encaminados a tratar de frenar el proceso granulomatoso y las consecuencias clínicas que pueden tener estos granulomas en los diferentes sistemas. Hay mucha controversia hoy en día con respecto a si debemos tratar, si debemos tratar la sarcoidosis o simplemente se hace una observación, y es que se habla que aproximadamente el 75% de los pacientes van a tener una remisión espontánea de la enfermedad sin necesariamente tener un tratamiento específico, o son pacientes asintomáticos o tienen escasos síntomas o tienen escasa repercusión funcional como tal de la enfermedad y no necesitamos un tratamiento para ello. La gran mayoría de los pacientes entonces no van a requerir un tratamiento. ¿En qué vamos o en qué factores vamos a determinar entonces la decisión sobre tratar o no a los pacientes? Son tres básicamente, y es la posibilidad de daño de un órgano o disfunción del órgano por los granulomas si no es un tratamiento, la posibilidad de mortalidad del paciente si no inició el tratamiento, o la presencia de síntomas constitucionales en ausencia pues como tal de los medicamentos. Existen ciertas condiciones que me hablan también de un curso más benigno de la enfermedad, que son las condiciones, pues, ciertas condiciones favorables en los pacientes, y son la enfermedad en estadios tempranos o en la enfermedad pulmonar etapa 1, sobre todo si se acompaña de eritema nodoso y si los pacientes son asintomáticos. Pero por el contrario, hay ciertas condiciones que me hablan de un curso más desfavorable de la enfermedad, y son, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedad extrapulmonar, es decir, si tiene compromiso de piel, huesos, articulaciones, si hay compromiso del nervio óptico, o si el paciente tiene panuveitis, o si hay compromiso severo de la piel, por ejemplo, el lupus pérreo. Cuando hay afectación multisistémica, y esto se define como 3 o más órganos comprometidos. Cuando hay aumento de las opacidades radiográficas en el seguimiento que yo le estoy haciendo a mi paciente, si el paciente tiene síntomas, especialmente si es disnea y si el paciente es de raza negra. Teniendo en cuenta esto, existe mucha controversia en cuanto a cuáles son las indicaciones realmente para tratar a los pacientes, y básicamente las que más se mencionan son todo paciente sintomático, es decir, si tiene enfermedad pulmonar sintomática, si hay deterioro de la función pulmonar en el seguimiento que yo le estoy haciendo, o si hay empeoramiento o cambios radiográficos en ese seguimiento con imágenes que le estoy haciendo al paciente, todo paciente con hipercalcemia, si hay compromiso extrapulmonar, por ejemplo, compromiso del sistema nervioso central, cardíaco o compromiso ocular, si los pacientes tienen malestar severo o incapacidad para su actividad laboral, los pacientes que tengan hiperesplenismo o trombocitopenia grave. ¿Y qué pacientes no debemos tratar? En general, los pacientes que tienen enfermedad en estadios tempranos, principalmente en etapa 1, sobre todo si son asintomáticos o si no tienen alteración de su función pulmonar. Incluso hay artículos que mencionan pacientes en estadios 2 y 3, siempre y cuando la función pulmonar esté conservada. ¿Por qué? Se habla que aproximadamente entre el 80, el 50 y 30% aproximadamente de esos pacientes va a tener una remisión espontánea de la enfermedad sin necesidad de ellos empezar un tratamiento, y simplemente con un seguimiento aproximadamente durante 6 a 12 meses, la gran mayoría va a lograr una regresión de la enfermedad. Teniendo en cuenta eso, ¿con qué vamos a realizar entonces el tratamiento de la sarcoidosis? Los medicamentos principales van a ser siempre los corticosteroides. Los corticosteroides, principalmente la prednisona, y este medicamento
se utiliza generalmente de 20 a 40 miligramos al día y debo sostener esta dosis aproximadamente por 3 meses. A partir de ahí, realizar un desmonte gradual de este medicamento para finalmente quedar con una terapia de mantenimiento y una dosis de aproximadamente 5 a 10 miligramos al día. Los esteroides los podemos utilizar de manera sistémica, los podemos utilizar en pulsos en ciertos casos, como cuando hay compromiso agudo grave del sistema nervioso central o agudo grave del sistema cardíaco, pues como tal, o cuando hay compromiso del nervio óptico, y tópico se puede utilizar cuando hay compromiso cutáneo o hay compromiso ocular. Tener en cuenta todos los efectos adversos que pueden tener estos medicamentos siempre que vamos a utilizar esteroides, y sobre todo los sistemas puede haber en general efectos adversos, pero para mencionarles algunos, a nivel de la piel, sobre todo cuando utilizamos estos medicamentos de manera tópica, pueden generar estrías, pueden generar acné, pueden generar agotamiento de la piel, puede haber osteoporosis, puede haber a nivel ocular, cuando utilizamos esteroides de manera sostenida en el tiempo, puede haber catarata, puede haber glaucoma, diabetes, hiperglicemia, entre otros. Otras opciones de tratamiento, y están como segunda línea, van a ser los medicamentos inmunosupresores, y hay 3 condiciones básicas sobre las cuales yo voy a considerar utilizar algunos de estos medicamentos. Y una es que yo no se logre obtener el efecto clínico deseado simplemente con los esteroides, y necesita alguna de estas terapias de manera combinada, o que el paciente presente alguno de los efectos adversos que mencionamos ahorita de los esteroides, o estos medicamentos también se pueden utilizar a largo plazo a manera de ahorradores de esteroides para tratar de disminuir la dosis y los efectos adversos de los corticosteroides como tal. Están entonces el metotrexato y la atropina, en las dosis que están ahí. Recordar siempre que vamos a utilizar metotrexate, debemos tratar de suplementar al paciente con ácido fólico, 1 miligramo al día, para tratar de evitar la mielosupresión que puede causar este medicamento a largo plazo en los pacientes. Y siempre que vamos a utilizar un medicamento como estos, se debe hacer un examen, se deben hacer exámenes de laboratorio completos, principalmente pedir función hepática, función renal, hepatitis B y hepatitis C, y una vez yo inicie este medicamento, debemos continuar con un seguimiento estricto de los pacientes. Inicialmente se hacen estos exámenes AST, ALT, molecular cada mes, y luego cada 3 meses, para tratar de detectar a tiempo algún tipo de complicación que se pueda presentar con este medicamento. Aquí se mencionan los efectos adversos de cada uno de ellos, de estos inmunosupresores, tenerlos pues como muy presentes. Otras opciones de medicamentos en las artritis son el infliximab y los antipaludios. El infliximab es una buena opción, sobre todo cuando hay artritis crónica, que es refractaria al resto de medicamentos que estoy utilizando. Se menciona que es especialmente útil en los casos de compromiso severo de la piel, como los casos del lupus pernio. Y una de sus ventajas es que tiene un efecto rápido en el tiempo. Tener muy en cuenta los efectos adversos que puede causar este medicamento, y son principalmente las reacciones alérgicas, infecciones graves y reactivación de tuberculosis en pacientes que tienen tuberculosis latente por esa misma inmunosupresión. Y los pacientes que utilizamos este medicamento tienen mayor riesgo de padecer cáncer, y en especial linfomas. Con respecto a los antipalúdicos, la clorexina y la hidroxicloroquina son particularmente visibles cuando hay un compromiso limitado a la piel, y a diferencia del infliximab, estos medicamentos tienden a tener un efecto un poco más retardado en el tiempo. Tener presente siempre que vamos a utilizar estos medicamentos, tener cuidado con uno de los efectos adversos, en especial de la cloroquina, cuando utilizamos este medicamento de manera sostenida y a una dosis considerable en el tiempo, que es el compromiso macular por antipalúdicos, por la cloroquina principalmente, la maculopatía ojo de buey, como tenerla presente dentro de los efectos adversos. Esas son otras opciones de tratamiento, y son básicamente la ciclofosfamida. Micofenolato se habla de él más que todo para cuando hay compromiso extratorácico o extrapulmonar, para pulmonar como mucha evidencia de este medicamento. Las tetracyclinas como la doxiciclina es una buena opción, pero cuando hay compromiso más que todo cutáneo. Pentoxicilina, la lenalidomida se podría utilizar incluso en combinación con metotrexate, o es un medicamento similar a este, incluso podría reemplazarlo. Ketopenazo, se mencionan algunos artículos para el tratamiento de hipercalcemia, si esta hipercalcemia refractaria al tratamiento de primera línea de los esteroides.
el adalimumab, rituximab, y ya como última terapia, como opción de tratamiento, siempre va a haber la cirugía o trasplante cuando ya hay un compromiso con las actividades cerebrales de los diferentes órganos. Ya hablando del tratamiento específico de acuerdo al compromiso que tenga el paciente, entonces cuando hay compromiso pulmonar, el tratamiento de primera línea, como lo mencionamos ahorita, va a ser siempre la prednisolona, los esteroides, pero también puedo utilizar esteroides inhalados. La doxorubicina, por ejemplo, es una buena opción y sirve principalmente para controlar los síntomas del paciente. Es decir, si tiene disnea, si tiene tos, y como tal, estos medicamentos nos han demostrado que mejoren los esteroides inhalados, que mejoren la función pulmonar en las pruebas que yo le estoy haciendo al paciente. Otras opciones de tratamiento va a ser el metotrexate, la salmetrina y oxidioterapia en algunos pacientes. Con respecto al compromiso cutáneo, el tratamiento lo va a hacer dependiendo del grado de severidad y compromiso que tenga el paciente. Entonces, el tratamiento va desde esteroides de manera tópica, que pueden ser idealmente intermedia o alta potencia, como el clobetasol, por ejemplo, pero en ciertos casos puedo utilizar también esteroides de manera intralesional o esteroides sistémicos cuando el compromiso ya es mucho más severo, mucho más extenso. Como lo mencionamos ahorita, los antiparalúdicos, la cloroquina y la hidroxicloroquina son una buena opción en caso de compromiso cutáneo. Otra opción es un metotrexate, la tetracyclina, que la mencionamos ahorita, como la doxiciclina, es una buena opción en caso de compromiso de piel. El infliximab, la isotretinoína, se ha mencionado también la fototerapia que se utiliza en estos pacientes y el caso del virus. Cuando hay compromiso ocular, el tratamiento lo vamos a enfocar dependiendo a qué nivel podemos encontrar la inflamación en estos pacientes. Y cuando hay compromiso, sobre todo el segmento anterior, es decir, si vemos uveitis anterior y todos estos signos, el tratamiento se va a basar principalmente en los medicamentos tópicos y se utilizan corticoides tópicos, que puede ser, por ejemplo, la prednisolona, y además de eso, sumarle a este tratamiento los midriáticos que pueden dar atropina y ciclopédicos como el ciclopentolato. Estos dos últimos se utilizan principalmente con dos objetivos, y es tratar de disminuir una complicación de esta inflamación, que son las sinergias, y tratar de evitar un poco el dolor que pueda presentar el paciente por los espasmos del músculo ciliar. Cuando el compromiso es posterior, el tratamiento tópico puede no ser suficiente, y en esos casos el tratamiento se va a hacer con inyecciones intravítreas de esteroides, en este caso triamcinolona, o incluso se pueden utilizar implantes intravítreos de dexametasona o Surdex. Otras opciones ya es el tratamiento sistémico con prednisona oral o metotrexato o salmeterol que los hemos mencionado antes, o cuando ya el compromiso es mucho más refractario, se puede utilizar infliximab de manera sistémica. Cuando vemos este tipo de compromiso en los pacientes, es decir, cuando vemos un compromiso del nervio óptico, el tratamiento debe ser un poco más agresivo y se utilizan dosis un poco más altas de los esteroides. Se puede utilizar prednisona de 1 miligramo por kilo a 1.5 miligramos por kilo, o se pueden utilizar pulsos de metilprednisolona de 3 a 5 días. Otras opciones de tratamiento son también salsa de la y el plasma. Cuando vemos ese tipo de compromiso, es decir, cuando vemos queratoconjuntivitis o estilitis en los pacientes, las opciones de tratamiento son principalmente la ciclosporina oftálmica, o se pueden utilizar AINES de manera tópica, como en el caso del bromfenato, o se pueden utilizar AINES de manera sistémica. Otras opciones en estos pacientes son los que mencionamos ahorita, se pueden utilizar también corticoides de manera tópica o corticoides de manera sistémica, porque el compromiso es mucho más severo. Y ciertas complicaciones que pueden aparecer en los ojos derivados del proceso inflamatorio sostenido en el tiempo. Entre ellas vamos a mencionar el edema macular. El tratamiento generalmente para este se hace con esteroides de manera intravítrea, sea triamcinolona o implantes de dexametasona, y se puede utilizar en estos casos antialergénicos también. Con respecto, pueden aparecer también glaucoma, cataratas, y esa complicación puede ser secundaria al uso como tal de esteroides o al proceso inflamatorio de la sarcoidosis. El tratamiento para esto, el glaucoma, pues, se hace con hipotensores oculares, y las cataratas, el tratamiento va a ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, después de haber tenido al menos 3 meses de no demostrar alguna actividad de la enfermedad. Otras complicaciones son las membranas hiperretinales o hemorragias vítreas, y el tratamiento de esto se hace generalmente con vitrectomías.
En el caso de la sarcoidosis cardíaca, el tratamiento, los dos pilares fundamentales son los que hemos mencionado siempre, los corticoides y los inmunosupresores, y en los pacientes que presenten complicaciones de la sarcoidosis, como la presencia de ciertas arritmias, se puede utilizar también marcapasos, desfibriladores automáticos implantables o medicamentos antiarrítmicos. Recordar que es una causa de muerte súbita en los pacientes. Para hacer un tratamiento integral, es importante tener en cuenta otras medidas y los tratamientos que pueden suministrar al paciente. Entre ellas son reducir la ingesta de calcio y evitar la suplementación con vitamina D, sobre todo en los pacientes que presentan hipercalcemia, las terapias de rehabilitación pulmonar, la esplenectomía, sobre todo cuando hay hiperesplenicismo o el paciente presenta una trombofilación en el tiempo, psicoterapia, terapia cognitiva conductual, antidepresivos, antiepilépticos cuando hay compromiso sobre todo el sistema nervioso central, fisioterapia, AINES, que lo mencionamos ahorita, se puede utilizar de manera tópica o sistémica según el caso, particularmente útiles cuando hay compromiso más que todo articular y en ciertos tipos de compromiso cutáneo, y la fatiga. Y hay ciertos medicamentos que se han demostrado que pueden ser útiles para el manejo de este síntoma en los pacientes, que son el modafinilo, el metilfenidato y los antiparalíticos también pueden ser útiles. ¿Por cuánto tiempo debemos mantener el tratamiento en los pacientes? Se dice que aproximadamente por un año, cuando hay compromiso limitado a los pulmones, que es lo más común, o cuando hay ya sarcoidosis extrapulmonar, el tratamiento se debe hacer idealmente por 2 años. Esto con el objetivo de tratar de evitar al máximo la recaída. Y finalmente, el seguimiento de los pacientes se debe hacer tan seguido como de 1 mes a 3 meses cuando la enfermedad tiene signos de actividad, incluso se habla de 1 o 2 semanas cuando hay compromiso ocular activo, y ya después el seguimiento se puede pasar un poco de 3 a 6 meses, y 3 a 6 meses se va a hacer un examen clínico completo, un examen oftalmológico completo, y además yo puedo acompañar esa parte clínica con pruebas de laboratorio y exámenes que me ayuden a mí a determinar si el tratamiento está siendo adecuado o si está presentando una progresión de la enfermedad. Puede ser entonces pruebas de función pulmonar, electrocardiograma, un análisis de sangre completo, y en el caso de oftalmo, y ciertas actividades, ciertas imágenes que lo puedan ayudar a mí, evaluar el grado de compromiso con las tomografías, pues los UCT, la fotografía de ultrasonido amplio, los campos visuales. El seguimiento se va a hacer, se habla de mínimo por 3 años, y el seguimiento se debe hacer de manera indefinida cuando ya el compromiso se ve en enfermedad, es decir, los pacientes que tengan enfermedad pulmonar ya está de 2, 3, o 4. Ya para ir terminando pues con esta revisión, quiero darles pues como unos aspectos clave a tener en cuenta en cuanto al pronóstico y a las complicaciones que puede tener esta enfermedad. Lo primero es decir que la sarcoidosis o haber padecido de sarcoidosis aumenta la probabilidad de muerte prematura por todas las causas. Se dice que las personas que tienen o han tenido esta enfermedad tienen un riesgo 2 veces mayor de muerte que la población general. Aquí quiero que quede muy claro que el riesgo es teniendo o habiendo tenido la enfermedad, porque el haber tenido sarcoidosis aún así ya esté resuelta, autolimitada, esté inactiva, no quiere decir que va a haber ausencia de síntomas o ausencia de riesgo por todas las secuelas de las que ya hemos hablado, y voy a profundizar un poco en este momento. Las principales complicaciones de la enfermedad son la falla ventilatoria, que viene siendo la responsable del 60% de las muertes atribuibles a la sarcoidosis. Esto es muy importante. Adicionalmente, tenemos que entre un 3 y un 20% de los pacientes con sarcoidosis van a tener hipertensión pulmonar como complicación no fatal. En cuanto al sistema cardiovascular, tenemos que la falla cardíaca es la principal complicación cardíaca no fatal, y que la enfermedad cardíaca isquémica representa el 20% de la mortalidad atribuida a sarcoidosis. Si nos fijamos bien, tenemos que entre la falla ventilatoria y la enfermedad cardíaca isquémica tenemos el 80% de las muertes atribuibles a sarcoidosis. Es decir, si a uno le van a preguntar de qué se muere la gente con sarcoidosis, fácilmente uno dice complicaciones pulmonares y de complicaciones cardiovasculares. Pero no podemos dejar de lado las complicaciones infecciosas. Tenemos que los pacientes con sarcoidosis tienen una mayor probabilidad de tener infecciones como itus, neumonías, infecciones de piel y tejidos blandos, y esto se debe tanto a una disregulación del sistema inmune que hace más inefectiva pues como el sistema de defensa innato del cuerpo contra patógenos,
y también por la inmunosupresión que confieren los tratamientos asociados a esta enfermedad. Acá quiero resaltar que los gérmenes oportunistas no van a ser los más frecuentes que encontremos en las personas con niños sarcoidosis. En caso de tener un germen oportunista, debemos pensar, o que definitivamente pues el paciente está en un tratamiento inmunosupresor súper agresivo, o buscar una causa secundaria de esa inmunosupresión, porque bueno, ahí está exento de tener sarcoidosis y alguna otra cosa. Y también tenemos que los pacientes con sarcoidosis presentan un aumento en el diagnóstico de tumores tanto sólidos como hematológicos. Acá también tenemos una doble consideración, y es que el estado proinflamatorio, proliferativo, la activación de citoquinas hacen que sea más probable una mutación espontánea o la aparición de malignidad hematológica, pero también hay que considerar que estos pacientes son pacientes a los que les vamos a hacer estudios de imagen, y como la doctora Sofía nos decía ahorita, son pacientes que se van a ganar biopsia casi que de pies a la cabeza, de músculo, de glándula salival, de pulmón, de riñón, un montón de cosas que pueden hacer que encontremos neoplasias y enfermedad maligna de forma incidental, no necesariamente correlacionada con la enfermedad. Adicionalmente, los pacientes también van a tener una carga de morbilidad que es muy importante. ¿Por qué? Como les digo, no tener sarcoidosis activa no es sinónimo de no tener síntomas, porque puede que una persona que haya tenido sarcoidosis se autolimita, pero queda con algún grado de fibrosis pulmonar, por lo tanto tiene disminución en las pruebas de función pulmonar, tiene disminución del BEF1, menor tolerancia al ejercicio. Si a eso le sumamos que puede tener cierto compromiso cardíaco, puede tener una reducción de la FEBI. Adicionalmente, esto es importante, pues puede tener secuelas dermatológicas que afectan la parte más psicológica, la autoestima, pues eso también tiene repercusiones estéticas que son importantes. El hecho de necesitar tratamientos crónicos, de ser más susceptible a infecciones, todo este mundo de cosas genera una carga emocional que es importante, y tanto la disminución en la capacidad orgánica como en la carga emocional generan una disminución, un deterioro de la clase funcional, y vamos a tener que estas son personas lógicamente más susceptibles a depresión, ansiedad, fatiga, bajo rendimiento. Es decir, esta es una enfermedad que verdaderamente puede ser muy catastrófica. No hay ningún marcador que por sí solo nos ayude a identificar qué pacientes son los que van a tener un buen o un mal pronóstico. Lo que se recomienda es tener una sumatoria, llenarse de razones para pensar a qué pacientes les va a ir bien y a qué pacientes de pronto, de entrada, uno puede decir que van a tener un pronóstico un poco más reservado. Que se ha visto que son factores que definitivamente sí se asocian a un peor pronóstico. Primero, la edad avanzada. Claramente, entre mayores los pacientes, mayor va a ser su compromiso y su deterioro en la clase funcional. La raza negra sin duda tiende a tener un comportamiento más agresivo de esta enfermedad. Inicialmente se dice que el sexo es una consideración, diciendo que las mujeres se ven más gravemente afectadas, aunque esto es controvertido, no queda del todo claro. Últimamente se dice que es más porque las mujeres tienden a tener una presentación más tardía, entonces que se les afecta por la parte de la edad, pero pues igual se menciona ahí una presentación extratorácica de entrada de ese mal pronóstico, con la excepción del síndrome de Lofgren, que sí tiene mucha manifestación extratorácica, pero este es de muy buen pronóstico, tiende a ser muy autolimitado y con pocas secuelas. Y factores genéticos, como el alelo 04 del gen del HLA-TRP1, se asocia con cronificación y persistencia de la enfermedad. Hay otro alelo, que es el alelo 03, que se correlaciona con mejor pronóstico por ser pues como una enfermedad de características más autolimitadas. Mientras que tenemos unos factores que no se asocian tanto al pronóstico, como lo son la estratificación radiográfica del compromiso pulmonar. Esto suena muy contradictorio porque uno pensaría que entre más compromiso y más deterioro imagenológico, más carga sintomática, y esto puede ser verdad en los extremos de la clasificación. Es decir, tenemos un paciente estadio 0, que es la radiografía normal. Uno podría decir que posiblemente va a tener un muy buen pronóstico y una muy poca carga sintomática, y el estadio 4, que es el paciente fibrótico, que casi que con seguridad va a tener síntomas pulmonares persistentes, pero en la mitad se nos quedan un montón de pacientes estadio 1, 2 y 3 que no van a corresponderse tan bien, pueden tener deterioro de los síntomas sin tener tanta manifestación imagenológica.
Los niveles de la enzima convertidora de angiotensina sí se correlacionan con el pronóstico, lo que pasa es que no tienen una utilidad clínica debido a que no se ha establecido un punto de corte exacto para determinar a partir de qué momento es o no mal pronóstico. Y ya definitivamente otros marcadores como la lisozima, milagrosérico-A, KL6, quitinasas y el receptor soluble, la IL-2, pueden tener factores diagnósticos, pero definitivamente no tantos asociaciones pronósticas. Bueno, eso era todo lo que teníamos pues como por compartirles hoy. Esperamos que les haya servido. Sepa más o menos como en dónde está ubicado cuando uno habla de sarcoidosis, que es un tema extenso. A nosotros pues, también nos sirvió bastante. Pues, Muchas gracias a todos y creo que fue una gran Mira. presentación. Aquí tenemos un sesgo, digámoslo así, es que obviamente por ser este hospital nos llevan muchos pacientes que este cuadro nos termina entrando entre los diagnósticos diferenciales y estamos en una ciudad donde hay mucho TV, como decías, tiene de alguna manera relación. Entonces, para nosotros es muy importante, ustedes nos enseñaron bastante el día de hoy, nos actualizaron muchos conceptos y creo que nos ayuda a seguir teniendo en cuenta otros detalles como la parte cardiovascular un poquito más agresiva. Aquí, la doctora Claudia Durán escribe que muchas gracias a todos por todas las presentaciones. Como vieron, hay un artículo que publicó Mónica y con su grupo, que fue por el hallazgo ocular que se identificó la enfermedad. Entonces, como decías, hay que buscar, pero aquí no llega el paciente ya toreado. Entonces, creo que tenemos que ser todavía más, porque hay que ser más buscador de esto. Muchas gracias. Esto queda en el canal de YouTube. Yo les pasaré el enlace más adelante. No sé si hay alguna pregunta en los que están por fuera, porque creo que ya estamos terminando. No, todo excelente. Un abrazo para todos. Gracias, Mónica, por participar y gracias a todos por los que no pudieron estar presentes, por estar aquí virtual.